Hola y bienvenidos a este nuevo video. En este video estaremos viendo los circuitos recortadores con diodo Zener. Pero ¿qué es el diodo Zener? El diodo Zener es un tipo especial de diodo que se utiliza polarizado inversamente. Si el diodo Zener se polariza en sentido directo, se comporta como un diodo rectificador común. Estos son los diodos que hemos estado viendo anteriormente en las prácticas: el 1N4001, 1N4007, etc. Cuando el diodo Zener funciona polarizado inversamente, mantiene en sus terminales un voltaje constante, y eso nos lleva a un regulador de diodo Zener. Un regulador con diodo Zener ideal mantiene un voltaje determinado fijo en su salida, sin importar las variaciones de voltaje en la fuente de alimentación y o las variaciones de corriente en la carga. Ahorita veremos una simulación para entender mejor esto. Bueno, pero antes de eso se me olvidaba. Este es un diodo Zener en estado físico y este es su símbolo, el cual estaremos utilizando en el simulador. Bueno, ahora sí, vamos a la simulación. Bueno, ya estamos en el programa Proteus. Tenemos un generador de señales, un osciloscopio, un diodo Zener de 5.5 volts y otro de 5.7 volts. Bueno, procedemos a correr la simulación. Ya aquí tenemos el generador de señales a 1 kHz. La amplitud pico de 8 volts. Pero aquí me encuentro con el mismo problema en el osciloscopio, que no me da bien las lecturas de los recortes. Bueno, continuando, yo aquí tengo el mismo diagrama, solamente que he quitado el generador de señales y he quitado el osciloscopio. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Puse dos multímetros para ver qué es lo que está sucediendo aquí. Igual el voltaje es de 8 volts y tenemos aquí dos diodos. Tenemos el diodo Zener de 5.5 volts, lo tenemos polarizado directamente de positivo a positivo del diodo, y el negativo está conectado al negativo del diodo de 7.5 volts. Recordemos el enunciado anterior, el cual nos decía que cuando el diodo está conectado directamente, funcionaba como un diodo rectificador normal. Así que nosotros tenemos que el circuito está cerrado y por lo tanto hay paso de voltaje de aquí hasta acá, hasta el otro diodo. Pero aquí el otro diodo está conectado inversamente. Bueno, y recuerden lo que decía el enunciado anterior, que cuando el diodo estaba conectado inversamente, en sus terminales había un voltaje constante, y ese voltaje constante es el valor del diodo Zener. Recordemos que nuestro diodo Zener es de 7.5 volts y aquí en el voltímetro tenemos 7.5 volts. ¿Y de dónde sale este 4.6 volts? Bueno, aquí nosotros estamos suministrando 8 volts. Cuando nuestro diodo Zener llega a su límite, a su voltaje límite, el voltaje restante se va al resto del circuito, en este caso a la resistencia. Entonces, si nosotros sumamos 7.5 más 0.46 volts, nos da en total 8 volts, que es el voltaje de la fuente. Bueno, aquí tenemos el mismo diagrama, solamente que he cambiado de posición los diodos. Aquí tenía el de 5.5 volts y ahora tengo el de 7.5 volts. Y aquí tengo el de 5.5 volts donde tenía el de 7.5 volts. Bueno, recordemos lo que sucedía con el diagrama anterior. Aquí nuestro diodo Zener de 5.5 volts está funcionando como un rectificador normal, así que hay paso de corriente, así que hay paso de voltaje. Al llegar a nuestro diodo de 5.5 volts, al estar conectado inversamente, el voltaje se queda constante y nos da 5.7 volts, un poquito pasadito del voltaje del diodo, y el resto de voltaje se va a la resistencia. Así que si nosotros sumamos 5.73 volts y 2.28 volts, nos va a dar los 8 volts del voltaje de la fuente. Y así es como funcionan los diodos Zener. Bueno, aquí están las gráficas, que es lo que realmente nos importa en esta práctica. Aquí están los recortes.
y este es el recorte que nos está generando el diodo que está conectado inversamente. Recordemos que el diodo que estaba conectado inversamente era el de 7.5 volts, y aquí tenemos los 8 volts de la fuente y el recorte a los 7.5 volts, tanto del lado positivo como del lado negativo. Y lo mismo sucede con el diodo de diodo Zener de 5.5 volts. Aquí está el recorte a los 5.73 volts, que es lo que nos marcaba el multímetro. Bueno, esto sería todo por esta práctica. Nos vemos en el siguiente video.